Buen día, profesor Juan. Mi nombre es Hanna Quiroga. El día de hoy voy a hablar sobre los peligros higiénicos de tipo físico, en los cuales encontramos el riesgo del ruido, que se puede definir como una onda que genera una presión en el medio en el que se desplaza, y el sonido asociado como una alteración física producida por ondas de presión que viajan en un medio. Se clasifican como continuo, estable o estacionario, continuo, fluctuante, intermitente, impacto o impulso. Estos valores límites permisibles en el ruido nos permite determinar el nivel del tiempo de exposición en el que se encuentra el trabajador y la presión sonora dada por decibeles de acuerdo al elemento de medición. En el tiempo máximo permitido podemos establecer que entre mayor es el nivel máximo de ruido, menor es el número de impacto de acuerdo a la tabla relacionada. Dentro de los instrumentos para medir el riesgo encontramos el sonómetro y el dosímetro. El sonómetro nos permite medir las presiones sonoras y a su vez tiene tres líneas de medición: lenta, rápida y de impacto. En la lenta podemos medir el ruido continuo, en la rápida el ruido fluctuante o intermitente y en de impacto el ruido de impacto. En el dosímetro podemos medir los niveles a los cuales está expuesto el trabajador si los niveles varían. En el control para el riesgo del ruido podemos estar desde la fuente que genera el ruido, la modificación de los procesos para que sean menos ruidosos, el diseño de equipos menos ruidosos y el régimen de trabajo. En el medio de transmisión, la confinación y absorción del ruido y la disminución del ruido en las estructuras. En el trabajador receptor, la audiometría y la selección de buenos elementos de protección auditivos. En la vibración encontramos que es un movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido respecto a una posición de equilibrio o referencia. Este se puede clasificar en frecuencia, amplitud, eje espacial, tiempo de exposición y las vías de ingreso del organismo. Dentro de la valoración del riesgo de vibraciones encontramos como instrumento el acelerómetro. Este instrumento se debe utilizar en mano, brazo y cuerpo completo. En mano, brazo encontramos el eje X, Y y Z por donde pasa la transmisión de la vibración y se puede determinar su cantidad. Este se debe adecuar en mano-brazo mientras se realiza la actividad con herramientas y en el cuerpo completo durante la área de vibración. Los valores límites permisibles están dados por la capacidad reducida por fatiga, el confort reducido, el límite de exposición, dados en el factor X, Y y Z que atraviesa la vibración en el cuerpo, y también por la duración de la exposición diaria ponderada en la tabla de menos de una hora a entre 4 y 8 horas. También observamos que están las tablas donde determinan la aceleración máxima en eje Z de pies a la cabeza, X y Y de espalda, pecho y lateral de hombro en horas. Dentro de los controles del riesgo de vibraciones podemos encontrar en la fuente, evitar la generación de vibraciones, diseñar herramientas ergonómicas y revisar o verificar el sistema de suspensión en los vehículos. En el control en el medio de transmisión es aislar o absorber la vibración, posicionar elementos que tengan amortiguación como columpios, tapetes o plataformas y poner estructuras independientes que puedan aislar de forma mecánica como cabinas el ruido y la vibración. Dentro de los controles del trabajador o el receptor, aislar o disminuir la transmisión al trabajador, aditamentos para el control de la vibración en la parte de mano o brazo, uso de guantes o elementos antigravitatorios, cinturones, plantillas y suelas de calzado, y señalización para indicar los elementos de protección. Dentro de los rangos en temperatura encontramos que cuando nos sometemos a temperaturas pueden ser elevadas o bajas, y estas a su vez dependen de los factores ambientales, que pueden ser de riesgos profesionales que se presentan cuando los valores límites permisibles están por encima, y cuando se ocasionan problemas de confort cuando la temperatura se encuentra en los valores límites permisibles. La valoración de la temperatura se da en tres ítems: el índice de WGT y el instrumento de medida que están de la mano, ya que el termómetro permite medir la temperatura húmeda natural del bulbo húmedo, de seca de bulbo seco y globo o temperatura radiante para poder dar la constante del índice de WGT en cada uno de los ítems. El índice de confort se considera que está entre los 19 grados y 24 cuando la temperatura es seca y cuando es húmeda entre el 40 y 70%.
Dentro de los valores límites permisibles podemos identificar el estrés por calor y el estrés por frío. Dentro del estrés por calor podemos determinar que deben estar en temperaturas no mayores a 38 grados de acuerdo al cuerpo. Y por frío no menores a 36 grados. Acá en la tabla podemos identificar que el trabajador esté sometido a la carga de trabajo, esté aclimatizado o no, se puede dar el porcentaje en la de someterse al calor y en el frío igual en cuanto a la temperatura estipulada. En el riesgo por temperatura encontramos por sobreexposición al calor, que esto podemos tomar de control, disminuir el calor con aire acondicionado, suministrar dotación de colores claros y con ventilación, bebidas que hidraten y al hacer cambios de temperatura que no sobrepasen los 15 minutos antes de cambiar a una nueva temperatura. La sobreexposición al frío podemos, por el contrario, adecuar dotación que cubra cuerpo, manos, orejas, cara y cabeza, bebidas frías, mucha actividad física para incrementar el proceso circulatorio, identificar los riesgos y los síntomas ante la somatización del frío. Dentro del alcance del confort térmico podemos encontrar que podemos identificar el vestuario, la dotación de acuerdo al clima, las bebidas de acuerdo al clima, aumentar el flujo de aire o disminuirlo y la activación de la circulación de acuerdo a si es frío o calor. Dentro de los riesgos por presión anormal encontramos que la presión es la fuerza aplicada en una unidad de superficie por un líquido o por un gas y esta se puede medir en atmósferas, se clasifica en 4. Macrotérmico, que se encuentra de 800 a 1000 metros sobre el nivel del mar y son temperaturas elevadas. Mesotérmico, que es un piso templado entre 800, 1000 y hasta 3000 metros sobre el nivel del mar. Microtérmico, que está también famoso llamado como piso de páramo entre 2.500 hasta 4.700 sobre el nivel del mar y gélido helado o de nieves perpetuas de 4.700 a menos 0 grados. Dentro de los valores límites permisibles en la medición se encuentra el barómetro, que nos permite medir climáticamente la humedad relativa del aire, la temperatura y la presión barométrica. Los trabajos a los cuales más están expuestos a presiones son los buzos. En este caso se debe controlar la profundidad de inmersión, el tiempo en el fondo, la velocidad de ascenso y descenso, el tiempo y la profundidad de acuerdo a las tablas en presión atmosférica y altitud de acuerdo al nivel del mar. Dentro de los riesgos por iluminación encontramos que la iluminación es la proyección de la luz de un cuerpo brillante sobre otro. Este se clasifica en iluminación artificial, que puede ser los bombillos, las lámparas, y la natural, la luz del sol. Dentro de la valoración del riesgo de iluminación encontramos que el medidor es el luxómetro o iluminómetro. Este nos permite identificar la intensidad de la luz, tanto natural como la fluorescente de mercurio y sodio, para indicar qué ajustes podemos hacer a cada uno de ellos. Dentro de los controles encontramos que si se da un buen manejo de un complejo de iluminación, podemos reducir la fatiga, los índices de error y la accidentalidad. También podemos encontrar un buen rendimiento en la cantidad y la calidad de producción. Podemos mantener los techos, las paredes y las ventanas con buena fuente de iluminación, tanto solar como de luz artificial. Dentro de los riesgos por radiaciones, que son los últimos riesgos, encontramos que la radiación electromagnética es un fenómeno físico mediante el cual los objetos devuelven la energía que se les ha comunicado o que tienen acumulada y se clasifican en ionizantes y no ionizantes. Dentro de los ionizantes encontramos la capacidad de ionización, que puede ser proporcional al nivel de energía, y también encontramos que los rayos X son las principales fuentes de exposición laboral a las radiaciones. Los no ionizantes son una forma de transmisión de energía que no requiere soporte material ni caracterización. Los valores del riesgo por radiaciones se dan por las dosis efectivas entre 20, 50 y 500 en un año consecutivo, en 5 años, de acuerdo a donde esté el nivel del cuerpo. Y en las no ionizantes se dan por Tesla o Gauss, que se pueden caracterizar en ocupacional en el nivel de exposición y en público en general, para hacer una comparación en frecuencia, campo eléctrico y campo magnético.
Dentro de los valores límites permisibles encontramos que podemos identificar desde el ultravioleta, el microondas o radiofrecuencia, la infrarroja y el láser. Estos cuatro aspectos se tienen en cuenta de acuerdo al nivel de exposición o al área de exposición que se encuentra el trabajador. Los instrumentos de medición que encontramos para los ionizantes son el contador de Geiger-Müller, las cámaras de ionización, el dosímetro fotográfico, los instrumentos de medida de no ionizantes, los conductores no metálicos en la unidad de emisión, los software, entre otros. Dentro de los controles para el riesgo ionizantes y no ionizantes encontramos en la fuente, en la transmisión, en el receptor. En la fuente encontramos blindajes adecuados de carcasas, controla las condiciones técnicas del equipo, calibración periódica de los equipos, locales debidamente construidos y ubicados respecto a los trabajadores en las áreas y otras personas vecinas. En cuanto al control de la transmisión, se puede catalogar o dividir por zonas como zona vigilada, controlada, permanecida, limitada y prohibida, para evitar los accidentes o los riesgos a las demás personas y al trabajador. Y el control en el trabajador del receptor, el uso del biombo, delantal plomado, operaciones por control remoto, señalización de las áreas de riesgo y de los equipos de protección adecuados para realizar el trabajo. Y de acuerdo a la irradiación a luz ultravioleta, infrarrojo, láser y las demás irradiaciones se van dando cada uno de los controles específicamente. Eso es todo, muchas gracias y acá concluyo mi exposición.